Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorialsnet. En este vídeo de programación en Pascal vamos ya a analizar, a aprender, a empezar a estudiar lo que son las listas simplemente enlazadas, dado que el último vídeo que hicimos fue sobre una introducción a las listas y dije que íbamos a comenzar por las listas simplemente enlazadas que trabajan con la memoria dinámica. Bien, entonces en este vídeo lo que tenemos que hacer es empezar a diseñar la unit y empezar a declarar el tipo de lista simplemente enlazada. Entonces, para ello lo que voy a hacer es guardar este archivo en mi escritorio, por ejemplo, como taz lista, por ejemplo, .pas. Ahora aquí voy a colocar un comentario de autor, por ejemplo, taz lista simplemente enlazada. Luego autor, Tutorialsnet, y por ejemplo sitio http tutorialsnet.net. Bien, pues de esta manera hago un comentario de autor. Y ahora lo que tenemos que hacer es ya empezar a diseñar la unit para crear este taz lista simplemente enlazada. Si recordáis, una unit comenzaba por la palabra reservada unit, seguidamente de el nombre de la unit, que en este caso es el mismo nombre que tiene el archivo en el que está incluido este taz. Entonces el archivo se llama tazlista.pas, pues el nombre de ese archivo es tazlista. Y es el mismo nombre que debe llevar la unit. Bien, en la unit teníamos dos secciones, la parte pública que era interface y la parte privada que era implementation. Bueno, pues para este tutorial nos toca una parte del interface que es la declaración de tipos y una constante que ya veremos por qué. Bien, pero sobre todo en la parte pública, y no vamos a ver cabeceras de operaciones ni nada, simplemente declaración del tipo de lista simplemente enlazada. Bien, entonces parte interface, parte luego implementation y finalmente begin y para inicialización de valores o de variables que no vamos a utilizar. Vamos a poner aquí sección de inicialización. Bien, aquí tenemos la parte pública, que es interface, y la parte implementation, que es la parte privada. Bien, pues lo primero que deberemos hacer es declarar una constante, const, que le vamos a llamar nulo, y como estamos en el caso de que estamos implementando el taz lista simplemente enlazada, que trabaja memoria dinámica, pues ese nulo va a tomar el valor constante de nil, es decir, un nil representa el vacío o una posición nula, el vacío cuando nos referimos a punteros, hacemos que apunten al vacío, pues nos va a servir para decir que una posición es nula. Bien, si implementásemos un taz lista pero de manera estática, pues la posición nula o nulo sería el 0. Bien, hemos terminado con la sección const, que vamos a poner aquí posición nula como comentario, y vamos ya a la parte del type, o sea la declaración de tipos para declarar el tipo de lista simplemente enlazada. Bien, lo primero que vamos a declarar es el tipo nodo. Tenemos un nodo que vamos a tener una serie de nodos enlazados, por lo tanto tenemos que declarar ese tipo nodo. Y el nodo, si recordáis, era un récord de dos secciones, que nosotros para este caso lo implementaremos de una manera. Entonces tenemos el tipo tnodo, que es un récord, un registro, que en el caso de la lista simplemente enlazada, pues va a tener dos campos simplemente. El campo dato, ¿de qué tipo? Pues el tipo tDato. Del tipo tDato que declararemos más arriba
posteriormente, pero sabemos que tenemos un dato de un tipo dato. Puede ser, por ejemplo, una lista, puede ser un registro que contenga colas, listas, lo que sea. Puede ser lo que sea, un tipo de dato que nosotros deseemos almacenar en esa lista. Y posteriormente, como veis, de esta manera lo hacemos más abstracto y simplemente modificando el tDato, pues la estructura se adapta a ese tDato y no a un tipo específico que declararemos en vez de tipificarlo por nosotros mismos. Bien, pues tenemos dato de tDato y aparte cada nodo tiene que tener un puntero al siguiente nodo. Si recordáis, vimos que siempre en la lista simplemente enlazada, bueno, en las estructuras que vimos, que teníamos un dato y un puntero que apuntaba al siguiente nodo. Pues en el caso de lista simplemente enlazada ocurre eso, que tenemos un puntero al cual le vamos a llamar siguiente, sig, por ejemplo. ¿Y de qué va a ser? ¿Qué tipo va a ser ese sig? Como va a ser un puntero que va a representar una posición de un nodo, porque el puntero siguiente de un nodo va a apuntar a otro nodo. Por lo tanto, ese puntero va a ser un apuntador a un nodo. ¿Y a qué nodo? Pues va a apuntar al mismo nodo del mismo tipo que es el que es él. Porque si recordáis, una lista era homogénea, por lo tanto tenía el mismo tipo de dato. Por lo tanto tenemos un dato, un tDato y aparte un puntero que apunta a otro nodo del mismo tipo. Es decir, tiene un solo puntero y ese tDato. Por lo tanto, va a ser del tipo t_pos_l, es decir, tipo posición lista. Ahora vamos a declarar el tipo posición lista, es decir, un tipo posición para representar posiciones en nuestra lista, t_pos_l. ¿Y de qué tipo va a ser? Pues el tipo puntero, porque va a ser un puntero, acento circunflejo para representar ese tipo de dato, y seguidamente tNodo. ¿Por qué lo colocamos arriba si estamos refiriéndonos a este identificador? Pues porque no hay otra manera, porque imaginaos que ahora coloco yo esta declaración de tipo, la coloco aquí debajo. Pues aquí estoy intentando hacer referencia al t_pos_l y lo encuentro aquí debajo. Entonces estamos en una acción sin salida y por lo tanto Pascal nos permite realizar esta acción. Entonces tenemos un tipo t_pos_l que es un puntero a un tNodo, es decir, un nodo que tiene dos campos: el dato, que es un tDato, que puede ser cualquier dato, tipo de dato el que deseemos, y un siguiente que es un puntero a un nodo. Es un tipo posición lista porque va a apuntar a un nodo, de tal manera que conformamos una estructura enlazada. Nos falta definir dos tipos: el tipo tDato, que lo vamos a definir ahora, y luego veremos cuál es el siguiente. Tenemos el tDato, que aquí ahora podemos declararlo como deseemos. Podemos poner, por ejemplo, un array, lo que sea, un registro, que es lo que habitualmente se hace, un record, y dentro pues campos, los que deseemos, por ejemplo nombre o persona, lo que sea, un tipo de dato. Pero para la explicación de lo que es una lista simplemente enlazada, vamos a poner simplemente un integer. Vamos a estar trabajando en todo momento con enteros, pero podemos declarar ese tipo de dato como nosotros deseemos, siempre y cuando sea correcto, evidentemente. Bien, pues nos falta simplemente un tipo de dato, y es el tipo tLista, evidentemente, porque si vamos a manejar una lista vamos a tener el tipo tLista, que es el que vamos a utilizar continuamente. Vamos a tener un tLista, y ¿qué va a ser ese tipo de dato tLista? ¿Qué va a ser? Pues si recordáis, en todo momento hablamos sobre el puntero cabecera, que hace referencia o que apunta a un lugar de una estructura de datos. En nuestro caso, el puntero cabecera se sitúa en la primera posición y por lo tanto, evidentemente es un puntero, y al apuntar la primera posición de la lista podemos decir que ese puntero es la lista en sí, es el puntero cabecera, porque apunta al primer nodo de la lista y a través de ese primer nodo podemos acceder a toda la lista. Por lo tanto, ese puntero cabecera al primer nodo de la lista representa la lista. Por lo tanto, podemos decir que tLista va a ser un t_pos_lista, de tal manera que cuando declaremos una variable lista, pues la declararemos de este tipo tLista y será un puntero, que luego ya veremos cómo implementamos la estructura. De momento puede parecer un poco extraño o abstracto esta declaración de tipos, sobre todo la parte del tLista, pero
cuando implementemos las operaciones, lo veamos más claro, os daréis cuenta de que es muy sencillo de entender. Bien, bueno, aquí voy a poner dato de la lista, por ejemplo. Aquí vamos a poner un representa posiciones de la lista. Vamos a por aquí nodo simplemente, y aquí al final tipo lista como comentario, para que todo se entienda mejor. Y por ejemplo, si otro usuario utiliza esta lista, pues que no tenga ninguna duda. Bien, aunque evidentemente solo le va a le va a interesar, solo va a poder utilizar la parte pública de nuestro tag. Bien, hemos visto cómo hemos declarado la constante nulo, que nos representa posiciones nulas en nuestra estructura, que en este caso es una lista simplemente enlazada, y luego hemos declarado los tipos necesarios para construir finalmente el tipo lista, que nos va a representar la estructura lista simplemente enlazada. Bien, pues ya hemos visto cómo declarar este tipo de dato, y en los próximos vídeos comenzaremos a implementar las operaciones para manejar esta lista. Y cuando terminemos de implementar las operaciones de este tag, de esta lista, pues haremos una prueba para que veáis cómo funciona. Bien, pues eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, favoritos para verlo más veces, suscribiros al canal si queréis continuar viendo esta serie de vídeos de estructuras de datos, o si queréis seguir viendo nuestros vídeos de otras ramas de la informática, y nos vemos ya en el próximo tutorial.